Buenas tardes. Para nosotros desde la Biblioteca Juan Bosch es un gran placer, privilegio contar con ustedes en este nuevo encuentro del Cineforo Filó de la Biblioteca Juan Bosch, con la presencia del señor crítico de cine que ustedes conocen, escritor, director de la sección Cultura del periódico Listín Diario, don Luis Beiro, que nos acompaña esta tarde como cada tercer miércoles del mes, acompañarnos en esta iniciativa de Biblioteca Juan Bosch. Ustedes saben que esta iniciativa lo que persigue es justamente fomentar el uso de la biblioteca a través de propuestas que atraigan a la juventud, a la ciudadanía en sentido general, a que vengan a cultivar su espíritu, a cultivar su intelecto, a cultivar su vida a través del aprendizaje. En este caso estamos aprendiendo literatura de Julio Cortázar, que este año estamos celebrando a nivel internacional pues el centenario de su natalicio, con una obra que está basada en un cuento, uno de los tantos cuentos de ese personaje de la literatura que justamente se caracterizaba por ser el maestro de la narrativa corta. Según lo que estaba leyendo, pues don Julio Cortázar era un destacado escritor argentino que pues trascendió los escenarios de América Latina y obviamente es un personaje de la literatura universal. Para analizar su obra, para manejar la parte, digamos, del análisis literario en esta alianza estratégica donde vamos a compartir con un experto en el tema de la literatura y con un experto en el tema de la crítica de cine, pues contamos con la presencia de Ivette, que es una destacada, además muy joven, maestra de literatura con que viene de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene un máster en la Universidad de Alcalá de Henares en temas de lengua y de español como lengua materna, y que además, digamos que es la persona con la que nos hemos asociado en la tarde de hoy para acompañarnos de jóvenes como ustedes, que son también estudiosos de la literatura y que en este escenario pues podamos aprender todos un poco. O sea, la idea de esta dinámica, aunque estemos en un formato quizás un poco serio, pero la idea es llegar a cada uno de ustedes y aprender en el compartir ideas. Vamos esta tarde a analizar y a apreciar la película Blow Up, Deseo de una mañana de verano, que está basada en el cuento Las babas del diablo y que es uno de los cuentos que forma parte de la recopilación Armas secretas y otros relatos de Julio Cortázar. Básicamente nuestro deseo es, como les comentaba, que esto sea una tarde dinámica, atractiva, cercana, donde podamos todos aprender de la maestra Ivette y que podamos compartir con don Luis Beiro, ver una película y que podamos al final pues crear ese debate a partir del aprendizaje. Para mí significa un gran privilegio contar con ellos aquí como directora de la Biblioteca Juan Bosch, pero sobre todo me parece que es una buena experiencia para aprender a través del audiovisual, que como le comentaba a don Luis Beiro, pues es una forma de aprendizaje que se consolida, porque cuando leemos alguna obra, pues dependiendo de los niveles de concentración que tengamos, pues podemos registrar o no lo que estamos leyendo. Cuando estamos viendo un audiovisual, pues la mente se conecta con lo que se está proyectando y con lo que estamos recibiendo a través del visual y del audio además.
Entonces creemos que esta es una buena iniciativa, que esperamos que para ustedes también lo sea. Le estamos dando esta tarde, una tarde un poquito fría, le estamos dando una calurosa bienvenida a la Biblioteca Juan Bosch. Vamos a darle la palabra a don Luis para luego pasar con Ivette, creo que es al revés. Vamos a pasarle la palabra a Ivette, que va a analizar la obra literaria que estamos viendo en la tarde de hoy. Ivette, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, chicos. Voy a hacer un breve comentario, a leer un breve comentario que escribí a propósito del cuento Las babas del diablo. Algunos de ustedes ya lo habrán leído y se habrán dado cuenta del tipo de escritor que hemos hablado en clase es Julio Cortázar. Las armas secretas de Julio Cortázar, las babas del diablo. Las armas secretas, un título cargado de enigmas, dobles sentidos, que no sabemos si se trata de una treta ingeniosa del autor o una de las tantas imágenes que encierra un arma secreta. 5 cuentos con títulos igualmente desconcertantes y en apariencia desligados de aquel que los contiene. Cartas a mamá, los buenos servicios, las babas del diablo y el perseguidor. ¿Qué tienen en común? Una madre, un buen servicio, el diablo y un perseguidor. La respuesta, un autor con estilo reinventado, un Cortázar que ya no quiere jugar con sus lectores hasta el punto de volverlos locos con su ingenio. Ahora se ha vuelto mucho más peligroso, pues se ha prestado a la tarea de exponernos a su cautivante fórmula analítica, a su manera constantemente predictiva de asumir la realidad, la suya, la de sus personajes, y si nos descuidamos, hasta la nuestra. Ese es el punto, el de enseñarnos esa manera de ver que solo la tienen aquellos que le es revelada a quienes hacen de la palabra una religión. Las babas del diablo, así, a capela, nos deja desnudos ante una expresión que, aunque congruente, nos produce una imagen contrapuesta, la de un diablo baboso o un demonio en ciernes que expele un espeso líquido condenado a no salir nunca de la boca. Y empezamos a leer en medio del truño que el título nos sembró en la frente. Nos invade el desconcierto porque desde el primer párrafo Cortázar nos advierte que seremos testigos de un hecho espeluznante, tanto que nos dolerán los ojos, que solo podremos ver nubes después de esta vivencia. Aparece una mujer rubia, convertida en nubes, que al describirla siempre en 2 palabras, injustas siempre, por cierto, luego las descripciones, siempre adivinando futuro y pasado, jugando con el rodeo preciso de un narrador que, aunque se advirtió indeciso de su forma, en ocasiones se muestra preciso y cuidador de los detalles. Veamos el ejemplo. Bajemos por la escalera de esta casa, hoy domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja 5 pisos y ya está el domingo, con un sol insospechado en París, y nos desconcierta cuando la narración se preña de presupuestos. Seamos justos, el chico estaba bastante bien vestido y llevaba unos guantes amarillos que yo hubiera jurado que eran de su hermano mayor, estudiante de Derecho o de Ciencias Sociales. Cierra la cita. Como si pintar la realidad de los personajes fuera una excusa para expresar sus elucubraciones. El cuento sigue sucediendo y el autor persiste en clavarnos en esa mirada suya, esa forma de ver la realidad que conduce a un diálogo con la percepción, involucrándonos en sus, abro cita, lo que había tomado por una pareja se parecía mucho más a un chico con su madre. Era una pareja en el sentido que todo le damos a las parejas. No le da nombre a los personajes, como si hubiera un desprendimiento de ellos, pues todo el tiempo eran el chico y la mujer. Abro cita. El chico había llegado hasta la punta de la isla, vio a la mujer
y la encontró admirable. Un narrador que cuenta a partir de los datos visibles de los personajes, como si su rol estuviera circunscrito a la observación y adivinación de una historia que solo se atreve a contar a partir de aquellas pautas que los protagonistas marcan, lo que le sucede a una pareja nada común visto por los ojos cristalizados de un fotógrafo. Ya ahora entra el lector, ya se ha hecho su propia historia de la mujer y el chico, de los que no saben más que la intensidad de la mirada de la mujer, que, abro cita, dejaba caer sus ojos como látigos de nubes sobre los objetos, y el cabello negro del chico, que ahora nos imaginamos que se veía pálido, con algunos huesos de sus facciones faciales al aire, no muy delgado y de unos 5 pies 6 pulgadas de altura. Todo eso no los imaginamos. La acción se agolpa de pronto en un manojo de hechos que ocurren a alta velocidad. La presencia del símbolo femenino se intensifica, por lo que intuimos un narrador orientado a la heterosexualidad, y de repente, como en una montaña rusa, nos suelta en un final que nos devuelve al principio del cuento, donde precisamente nos dice que nos va a contar una historia que nos va a cambiar la vida. No es puro manejo de la curiosidad, no es la narración de un hecho que, si lo observamos, tendríamos que hacer como Edipo, cuando se enteró que había matado a su padre y acabado de casarse con su madre, sacarnos los ojos, para ver solo las nubes convertidas en una mujer rubia. Es mucho más que eso, es la participación en una historia hecha de una fotografía tan intensa que fue capaz de revelar su historia solo con el poder que contenía en su imagen. Cuánta profundidad. Y de Michelangelo, las palabras de Ivette, vamos a dejarla para el final, para que podamos compartir con ella en un foro. Ahora le vamos a dar la palabra a don Luis Beiro, que nos va a hablar sobre la obra, la producción cinematográfica Blow Up de Michelangelo Antonioni. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta, don Luis. Ante todo, muchos saludos a ustedes. Muchas gracias por haber venido, por estar puntuales aquí. Como ustedes vieron, yo llegué, fui de los primeros en llegar también, o sea que compartimos la espera y es un placer estar aquí y compartir esta película con ustedes. Estamos hablando de un director considerado como uno de los maestros del neorrealismo del cine italiano, Michelangelo Antonioni. Él, desde los años 50, ha venido incorporando junto a otros maestros que ustedes deben haber escuchado hablar de ellos, como Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica y otros más, elementos determinantes que muestran al mundo el comportamiento del italiano, cómo se comporta, los problemas que tiene y cómo los hace. Esa es la escuela neorrealista a partir de actores no profesionales, a partir de escenarios naturales, no de estudios cinematográficos, a partir de cámaras móviles que van moviendo, no de la cámara fija como se usaba en Hollywood. Ellos enseñan una manera distinta de hacer cine, entre otras virtudes. Michelangelo Antonioni tiene, a diferencia de los otros maestros, de Sica, de Fellini, de Visconti, toma el camino de la multinacionalidad y emprende a hacer cine también con otras cinematografías. Lleva su experiencia neorrealista, pero lógicamente
Incorpora también la de otros países donde se hacía también un cine de vanguardia, como es Francia y como es el caso de Inglaterra, lugar, o sea, país del cual es esta coproducción. Podemos poner la foto de Antonioni para que ustedes lo vean ahí. Es una película inglesa, está hecha en 1900, es Michelangelo Antonioni con la cámara, en 1966. Él venía de hacer varias películas exitosas a nivel continental, pero ya con esta película él logra su mayor esplendor y logra su mayor reconocimiento como maestro del cine al ganar en el Festival de Cannes la Palma de Oro ese mismo año con esta película. Una de sus, que no trabaja en esta película, pero que es bueno resaltarlo, una de sus actrices favoritas, Mónica Vitti, fue su esposa y trabajó con él directamente en 4 películas fundamentales de su vida. Vamos a ir cambiando aquí. O sea, él nació en Italia, se instaló en Roma, después estudió en el Centro Experimental de Cinecittà. Ahí estudiaron una serie de realizadores y escritores latinoamericanos en esa época, como Gabriel García Márquez, que fue alumno de Cinecittà y él estudió cine, el dominicano cubano Oscar Torres de Soto, el cubano Tomás Gutiérrez Alea, el chileno Fernando Birri. O sea, estudiaron una serie de maestros que después fueron maestros del nuevo cine latinoamericano. En la escuela esta muy famosa, en el Centro Experimental de Cine de Cinecittà. Desde el principio, él tuvo una participación activa en la defensa de los ideales revolucionarios de Italia, porque todos estos muchachos, lógicamente, estaban vinculados a la izquierda, que en aquellos momentos se anteponía a la presencia del fascismo. Y allí conoció también en esa escuela a Roberto Rossellini, que no se lo mencioné, que es otro de los grandes maestros del neorrealismo italiano, y a Federico Fellini, que ya se lo mencioné, pasamos. Entonces, aquí le hablo de su relación con Mónica Vitti, la gran actriz que se inauguró con ella en la película El Grito, cuando ella contaba 23 años, tuvieron una relación de pareja por mucho tiempo y estuvieron vinculados en otras obras importantes, pero El Grito fue la primera película que él hizo con Mónica Vitti. Ahora, Block Up, vamos a entrar en Block Up, en la gran película de Michelangelo Antonioni. Para ubicarlos un momentico, no voy a demorar mucho porque todos queremos ver la película y debo respetar el tiempo de ustedes. El cuento tal magistralmente lo explicó Ivette, lo estudió, lo analizó y ustedes lo deben haber leído. Lo que hace Antonioni con el cuento de Cortázar es otorgarle su propia visión. O sea, él no copia la historia al papel carbón. Él lee, interpreta la historia y hace su propia historia de ella. Una historia que tiene como tesis que las casualidades en la vida pueden llegarse a convertir en dolorosas verdades y en sueños que no se puede uno desprender de ellos porque llegan hasta la obsesión. Es, como dijo Ivette, la historia, y como ustedes leyeron, es la historia de un fotógrafo de modelos. Van a ver la
primero ese es su trabajo, tiene su estudio, lleva los modelos, hace fotografía, pero también en sus ratos libres, él sale a la calle, él sale a los parques, tira fotos. Y en ese proceso de tirar fotos le ocurre un hecho curioso que va casualmente, o sea, un hecho que ocurre que capta de manera casual, involuntario, más que casual, y que después se va convirtiendo en su obsesión, se va convirtiendo en algo que al final, como dice la propia retrotrae y nos vuelve a traer al inicio de la historia. Pero lógicamente esto está contado como un thriller, o sea, van a ver un thriller, no van a ver una película poética, una película simbolista, con estas imágenes de mensaje, van a ver un thriller, pero van a ver un thriller con una profundidad psicológica extraordinaria. Captó Antonioni la psicología de Cortázar para hacer ese cuento. Eso es lo que él capta. Ahora, la manera de contarlo es Antonioni el que lo cuenta. Yo los dejo con esta gran película. Creo que quiero darle las gracias a doña Aida, a los responsables aquí del Cineforum por haber accedido a ponerla. Creo, hay otras películas que se han hecho sobre cuentos de Cortázar, pero creo que esta es la mejor de todas, la más representativa, lógicamente por estar firmada por un maestro del cine. Disfrútenla y después al final pues hablamos, tenemos un ratico de conversación. Perdonen tanta lata y encantado. Yo le decía a Ivette que un poco la tesis de la película es que todo vuelve al punto de partida. Y entonces ustedes están viendo como un maestro del cine, como Antonioni, hace un thriller que en realidad tiene de comedia, tiene de loquera, tiene de todo. Y hay algo muy importante que ustedes se deben haber dado cuenta, que después, décadas atrás, otros maestros del cine han explotado, pero que aquí tenía sus inicios, que es el silencio, el juego con el silencio. Cuando él está descubriendo el asesinato, las fotos que las pega en la pared, ustedes ven cómo ahí no transcurre una palabra, ahí él no comenta, ahí no hay ruido, ahí no hay nada, solo hay observación, silencio y las imágenes hablan por sí solas. Eso entre muchos otros méritos. Pero bueno, no quería dejarlo pasar por alto, que ustedes lo escucharan, pero doña Aida, por favor, perdone pero que es un punto muy importante. O sea, como un thriller puede descomponerse y en vez de seguir ese camino de la indagatoria policial, se rompe y vuelve otra vez. Recuerde que estamos en el año 66, cuando se hizo esa película. El mundo de la droga empezaba, el mundo psicodélico, todo eso está en cierto modo, en Inglaterra sobre todo, un país con cierta todavía prepotencia de imperio mundial, como todo eso se veía ya, como eso era natural, porque en realidad era natural, y cómo Antonioni capta ese mundo y ese espacio con su cine. Pero ya, ahora, doña Aida, para que ellos... Bueno, una película profunda para cineastas, para expertos sobre todo del mundo de la cinematografía, esa combinación entre ese descubrir, yo me preguntaba cuando veía la película, ¿cuál es el vínculo entre la obra de Antonioni
y la obra de Cortázar. Y justamente ahí radica la grandeza del cineasta, donde él, como decía el señor Beiro al principio, pues hace su propia interpretación de lo que es el cuento en el cual está basada la película. Pues yo quisiera darle participación a ustedes ahora, a sus comentarios, a sus preguntas, a su interacción con nuestros dos expertos, con Ivette Guzmán y con don Luis Beiro, a ver si alguno se anima y hace alguna pregunta. Yo tengo una duda sobre la película, que no sé quién fue, que si fue que la mujer quería realmente matar al hombre o fue que quería matar al hombre como de mafia o algo así. ¿No? Me quedé en eso. Eso queda a tu interpretación, porque el cuento de Cortázar plantea eso, pero al final deja a que tú creas si es verdad o si es mentira, si este loquito se lo imaginó todo o si en realidad es cierto y lo timaron a él, lo cogieron de mojiganga, como decimos nosotros. Yo quisiera, porque a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Los que no somos tan diestros en literatura, pues tratamos de entender y de interpretar esto. Al principio me parecía curioso ver que a partir de una práctica, que en este caso la fotografía, pues él había descubierto una acción delictiva y digo, bueno, él le quedaba esa dualidad de ciertamente fue real o no. Y justamente leyendo un poquito sobre la narrativa de Cortázar, estaba eso de que él planteaba cosas que estaban entre lo real y lo fantástico y que justamente esa era su forma de mostrar su narrativa. Y yo quisiera pedirle quizás a Ivette, que hacía un poquito acopio de lo que decía el señor Beiro, de cómo en la obra, en el cuento, el que hace alusión la película, pues justamente también se manejaba esa dualidad de que no lo tengo claro, si fue, si no fue, si es real o es fantástico. Entonces ella, que es la experta en literatura, vamos a darle participación. Gracias. De hecho, yo digo que más que dualidad es una trialidad, porque ya nosotros no sabemos al final si somos nosotros mismos los que nos estamos volviendo locos y estamos interpretando una realidad que el cuento ni sugiere ni deja de sugerir. De hecho, a mí me pareció genial el último punto donde el director pone a los mimos, porque de una manera u otra, miren cómo algo que no pasa, la gente hace que pase. El que está en como el narrador, ve que está pasando y ya nosotros al final creíamos y escuchábamos que estaba sucediendo el juego de tenis. Entonces, eso mismo que pasa en la película, pasa en el cuento. Primero vemos que es algo que no está sucediendo, pero que está planteado, y de repente nosotros empezamos a imaginarnos los personajes, a imaginarnos cómo fue todo, y así es que termina volviendo otra vez a plantearte que la imaginación lo es todo. ¿Algún otro comentario? Aquí, sí. Bueno, antes que nada, felicitar al maestro de la crítica, ¿verdad? No soy muy versado en su área, ¿verdad? Respeto. El interés mío es el siguiente. Cuando uno observa un drama o un pasaje de lo que puede ser un análisis, ya sea
con interés de sacar la verdad. Yo creo que lo que pudimos ver ahí es lo que realmente siempre se ha tratado de manifestar a la hora de analizar, yo digo, algo. O sea, primero, el pensamiento lógico o el razonamiento lógico. O sea, lo que se ve. Bueno, yo vi esto, yo vi esto, yo vi aquello. Posteriormente, algo un poco más profundo, ¿verdad? Que es el razonamiento analítico, ya entrando en reflexión y buscando propiamente lo que puede ser la escena o la búsqueda de qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó, con quién pasó. Luego vemos otro tipo de razonamiento ahí, que es el razonamiento comparativo o el razonamiento propiamente del silogismo. O sea, si esto está aquí y aquello está aquí, probablemente esto sea igual a aquello. O si aquello sucedió y esto pasó, probablemente lo que pasó aquí sea consecuencia de aquello. Y inclusive él entra en un razonamiento inclusive todavía que a veces no se plantea mucho, que es lo que se llama el razonamiento inverso. O sea, la verdad es esta por el razonamiento lógico, por lo que se ve y por lo que la fotografía en sentido quizás rápido representaba o la escena que él vio. Pero el razonamiento inverso entra cuando uno trata de deducir de lo que vio hacia lo que no vio. O sea, es como en medicina, por ejemplo, o sea, uno trata de ver el cuerpo, pero posteriormente el cadáver son los huesos, o lo que está realmente en la fosa ya son los huesos. Entonces, si uno quiere reconstruir esa persona, debe empezar por los huesos, de nuevo, hasta convertirlo en persona. Entonces, son razonamientos a veces que realmente entran en un rejuego muy, que a veces no se piensa, ¿verdad? De manera que era el enfoque que quería dar. Lo que les voy a decir le va a sonar bien raro. Por favor, no me calculen la edad. Yo vi esa película y no la había vuelto a ver más cuando se estrenó en el país. No recuerdo si corría el año 68 o si corría el año 69. Tal vez usted se recuerde. Bueno, fue el cine. En esa época se hacían cineforum como estos, pero en cines, todo el tiempo. Aquí había cineforum hasta 2 veces por semana. Incluso en horas de la mañana, los sábados por la mañana, toda la juventud iba a cineforums. Este fue uno de los cineforums, que no me recuerdo si fue en el Olimpia o si fue en el Élite, que más brega dio y que más controversias trajo. Duramos hasta tardísimo discutiendo. Y recuerdo una frase que dijo una persona ya desaparecida de nuestro ámbito, pero que fue un profesor y un poeta importantísimo, Miguel Alfonseca, dijo: Antonioni dijo, porque alguien le preguntó, ¿y cómo tú sabes que Antonioni dijo eso? Antonioni dijo que él le tomaría hacer otra película para explicar lo que él quiso decir en Blow Up. De todas maneras, lo que quiero decirles es que me pareció, ahora que estamos todos, que toda esta juventud, seguramente muchos están estudiando cine, guión, y quieren ser realizadores, y todo, porque está muy de moda, y aquí entre Funglode y desde Cine se está fomentando mucho ahora mismo el estudio del cine, que esta película tiene un planteamiento totalmente distinto a los thrillers psicológicos que estamos acostumbrados a ver, que nos hemos acostumbrado a ver en los últimos años. Porque incluso hay una métrica cinematográfica
donde la acción tiene que ocurrir a los 10 minutos, en la página 10 del guión. Todos ustedes han oído eso. Sin embargo, yo me puse a calcularle el tiempo de una manera espontánea, y el primer suceso real, que es cuando él le toma las fotos a ella en el parque besándose con el tipo, no ocurre sino hasta el minuto 29 o 30 de la película. Y el segundo suceso, que es cuando revela las fotos y ve que hay algo raro, ocurre en el minuto 60, una hora después. Ya de ahí para adelante la historia me envolvió y dejé de meterle, de medirla. Pero fíjense qué diferencia de cómo se hacía el cine en aquel entonces a cómo ha cambiado la cosa, tipo Hollywood, a hoy día. Y lo que sí se mantiene es la métrica de lo que dijo usted al principio, la elipsis. Como empezamos, tenemos que cerrar. Y Antonioni bordó la película al final. Lo que el ojo no vio al principio, pero lo vio la cámara, al final el ojo ve lo que no existe. O sea que me parece magnífico que hayan vuelto. Yo la vi como si nunca la hubiera visto antes. Bueno, de lo que se trata justamente es, estos son espacios para aprender. Y los que como usted, que tienen esa experiencia a partir de darle un seguimiento a la parte cinematográfica del Cineforo Filó, que es justamente una combinación entre la filosofía, o sea, vamos a ver no solamente obras literarias, sino obras en sentido general, y la cinematografía. Entonces, el tiempo es importante a la hora de uno evaluar una filmación. Y justamente es una obra del año 1966 donde se pone de manifiesto cómo ha evolucionado el mundo de la cinematografía. En el caso de nosotros estamos tratando de plasmar y de que los jóvenes, las nuevas generaciones, puedan apreciar esa evolución, pero que además se lleven consigo un aprendizaje. Hemos aprendido un poquito de lo que es la forma de escribir de nuestro personaje, que es José Cortázar, y también hemos aprendido en torno a lo que es la producción y la forma de narrar que tiene pues el guionista, que es Antonioni. Entonces, al final, justamente eso de lo que se trata. Y yo lo que quiero es seguirles exhortando a que sigamos todos aprendiendo sobre esto, porque al final el conocimiento es tan diverso y hay tantas formas por donde abordarlo y debatirlo, reflexionarlo y estudiarlo, que es justamente la riqueza de estos espacios donde uno puede compartir experiencias y donde uno puede pues recibir esa retroalimentación a partir de experiencias de otras personas. Creo que por la tarde de hoy ha estado muy bien, hemos aprendido algo nuevo. Quiero agradecer la presencia de Pedro Valdés, que está allá al final, que nos está apoyando con su presencia. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes y exhortarles a que sigan viniendo, porque yo me voy a hacer al final experta también en aprender un chin de literatura y un poco de cine. Entonces es el séptimo arte y la filosofía y en el día de hoy la literatura que estamos poniendo de manifiesto. Agradecer a Ivette el que haya acogido nuestra invitación y por supuesto aplaudir las selecciones que hace tan acertadamente nuestro experto él dice el cinéfilo, pero al final no, yo entiendo que no, es una persona que tiene sensibilidad y que sabe y que ha sido maestro de muchísimas generaciones del periodismo en la República Dominicana y fuera de aquí. Entonces, agradecer a don Luis Beiro, de verdad, que esté con nosotros, apoyándonos en esta iniciativa, y a cada uno de ustedes por acogerla y por estar aquí en la Biblioteca Juan Bosch, que es de ustedes, y que la Fundación Global sigue en ese afán de apoyar la juventud y el desarrollo y el crecimiento. Muchísimas gracias y muy buenas noches.